Hello students, welcome to the English class. El tema de hoy es past simple with irregular verbs, ¿ok? En la anterior clase en la anterior unidad nos quedamos en lo que fue pasado simple con verbos regulares, a los cuales simplemente aumentaba ed para indicar que el verbo se encuentra en pasado simple. Ahora vamos a estudiar lo que son los verbos irregulares, ¿sí? Los verbos irregulares se caracterizan porque o mantienen su misma forma, tal y como su forma original. Por ejemplo, es el caso del verbo read, que no cambia al estar en pasado simple y en su forma original. O tenemos el caso del verbo could, que es el verbo correr, que tampoco va a cambiar su forma al encontrarse en pasado simple, ¿sí? Pero hay otros verbos que son verbos más irregulares y cambian totalmente su forma de escribir. Es el caso del verbo write, que va a transformarse en brow. Ok, entonces nosotros en el libro tenemos lo que es listas agrupadas para aprendernos los verbos, ¿no? Por ejemplo, aquí la primera lista nos habla de todos los verbos que en tres formas, tanto en forma original, como en pasado simple, como en pasado participio, se van a escribir de la misma manera, ¿sí? Si se dan cuenta, es la misma manera. Aquí incluso está el could, ¿no? Could, que es el verbo cortar y que se escribe igual si está en pasado simple o en pasado participio, ¿sí? Para esta clase, que es del pasado simple, solo vamos a necesitar la fila del pasado simple. El pasado participio es una fila que también hay que aprenderse porque se va a utilizar más adelante en el presente perfecto. ¿Okay? El segundo grupo que nos da el libro son los verbos que tienen la misma escritura en su forma base original que la forma en pasado participio, ¿sí? Pero en pasado simple sí tienen cambios. Si se dan cuenta, el come pasa a ser come y el run pasa a ser run. El tercer grupo dice los verbos que tienen la misma forma en pasado simple y pasado participio. ¿Qué quiere decir esto? Que su forma base va a ser diferente, ¿no? Lose, perder, lost, en past simple y en past participle, lost también. Es una manera de aprender, seguirlos agrupando, es como que en los que son más parecidos, ¿no? Para aprender. El cuarto grupo que nos entrega el libro es los verbos que son diferentes en las tres formas, ¿sí? Esto sí hay que aprenderse de memoria. Por ejemplo, ride, que es el verbo conducir, es ride, go, driving, ¿sí? Y las reglas del pasado simple, tanto en su estructura afirmativa, negativa y pregunta, son las mismas que se aplicaron en los verbos regulares, ¿sí? ¿Qué utilizábamos ahí? Auxiliar did, tanto para negación como para pregunta, ¿sí? Para negación vamos a utilizar el did más la partícula not para la negación. Si este not es la negación. Y su contracción, didn't. ¿Ok? Didn't. Para decir que yo no juego. Y cuando se encuentra el auxiliar did dentro de la oración, el verbo vuelve a su forma. Así es de ser irregular y sea escrito de otra manera, cuando tenga la presencia del auxiliar, este vuelve a su forma base. ¿Sí? Y en la pregunta igual se utiliza lo que es el auxiliar did, pero se cambia de lugar, ¿no? Primero did, luego sujeto y luego el verbo, y el verbo va a volver a su forma base, ¿sí? Tanto en regular, que ya no se va a poner este ed, como en irregular, que se va a escribir otra vez en la forma original o forma base. En la pregunta, en el deber, perdón, nosotros vamos a tener dos partes. La primera parte consta de unas oraciones en las cuales debemos utilizar los verbos en paréntesis para poner en el espacio el verbo en su forma en pasado simple. Por ejemplo, tenemos este go. El go del pasado simple es la palabra went y completamos, ¿no? Went. Be, este be es el que lo conocemos de toda la vida, ¿sí? En pasado simple este be se transforma en was o were, dependiendo del sujeto, ¿no? Este it siempre va a ir en parejita con was. I, visit es verbo regular. ¿Qué se hacía verbos regulares? Simplemente aumento ed, visit. Otra vez el verbo be, pero tengo el I aquí. I siempre va a ir de pareja con was. ¿Sí? Walk, verbo regular. Go, ya tenemos acá arriba went. Y se vuelve a repetir be con the weather. The weather es singular, ¿no? It. Entonces este será was. Hace parejita con was. Y acá abajo tengo un pequeño cuadro en donde tengo verbos en infinitivo aquí o en su forma base. Y acá al lado voy a poner su forma en pasado simple. ¿Sí? Si es que no nos acordamos, podemos revisar las páginas del libro, el material. Ahí se encuentran los verbos en pasado simple.
Están todos estos verbos que podemos ver aquí, se encuentran en la O, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos speak, el pasado simple de speak es spoke, spoke, ¿ok? O también el pasado de sing es sang. Y así vamos completando el pasado simple de los verbos, ¿ok? Thank you, students, for your attention.